Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Ramiro Aguilar. Gracias, señora presidenta. Señores miembros de la Asamblea. Yo quiero esta mañana hacer una reflexión conjunta con los miembros de la comisión y particularmente con su presidente respecto de ciertos vacíos que tiene la ley y que deben ser corregidos. Primero, una ligera precisión respecto del principio de la buena fe. La buena fe se presume, es verdad, pero solo en materia de posesión. Así lo dice expresamente el artículo 722 del Código Civil, que regula los bienes, no las obligaciones, los bienes. Dice el artículo 722, la buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece una presunción contraria, en relación con el 721, que dice que la buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. Respecto de las obligaciones, el artículo 562 del Código Civil es claro al decir que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella. Entonces, señor presidente de la comisión y señores miembros de la Asamblea, la buena fe en una obligación es pagar la obligación. Se entiende que si yo celebro un contrato de crédito, mi obligación es pagarlo. Ahí tengo buena fe. No es que la buena fe se presume, o no es que una persona puede autodenominarse deudor de buena fe, no en este caso y no en materia de obligaciones. Por eso, señor asambleísta Cassinelli, con fecha 29 de enero del 2014, le hice llegar mi sugerencia de un articulado adicional al proyecto que, por cierto, debo decirle, está mal transcrito en los anexos de la comisión. Y como está mal transcrito, entonces me voy a permitir, con su venia, señora presidenta, leerle al Pleno mi sugerencia. He sugerido que se incorpore luego del artículo 14 del proyecto de ley para el cierre de la crisis bancaria los siguientes artículos. Artículo enumerado: Comité de calificación de deudores de buena fe. La calidad de deudor de buena fe de la banca cerrada deberá acreditarse ante el Comité de calificación de deudores, que para tal efecto se integrará en el Banco Central del Ecuador y en la Corporación Financiera Nacional. El Comité de calificación de deudores de buena fe deberá estar integrado por 3 especialistas en el área financiera, de crédito y legal. Artículo enumerado siguiente: requisitos para ser reconocido como deudor de buena fe. Para ser considerado deudor de buena fe, la persona natural o jurídica que se considere digna de tal calidad deberá acreditar ante el Comité de Calificación de Deudores de Buena Fe del Banco Central del Ecuador o de la Corporación Financiera Nacional, al momento de aplicar al recálculo y reliquidación previstos en esta ley, lo siguiente: 1. Que a la fecha de cierre de la institución financiera cerrada que le concedió el crédito haya estado al día en el pago de sus cuotas. Esto es elemental, pues. Si una persona se considera deudor de buena fe, tiene que demostrar que cuando la banca estaba operativa y abierta, estaba al día en sus pagos del crédito que le habían concedido, porque eso es cumplir un contrato de buena fe. Segundo, que su crédito haya estado suficientemente garantizado al momento de su concesión. Esto es otra cosa fundamental, porque la operación de crédito tenía que estar garantizada al momento de su concesión en la banca cuando estaba abierta, porque no se olviden que esta ley es para aquellos a los que no les alcanza la garantía de los bienes entregados y que se menciona en el artículo 17 del proyecto. Y tercera cosa, que demuestre documentadamente sus intentos de pago después del cierre de la institución financiera que le concedió el crédito. Esto es básico. Tiene que haber alguien al que yo le diga: mire, señor, yo no pude pagar,
Pero eso no puede estar en mi palabra, tiene que estar en un documento que demuestre mi predisposición al pago. Y el artículo enumerado siguiente, que sugiero también a la comisión, dice lo que a continuación leo. Calificación como deudor de buena fe. Una vez que el Comité de Calificación de Deudores de Buena Fe emite informe favorable, los representantes legales del Banco Central del Ecuador y la Corporación Financiera Nacional, según sea el caso, autorizarán el recálculo y la reliquidación de la cartera del deudor de buena fe. Es importante que se incorporen estos artículos, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea, porque lo que va a operar aquí en la práctica y en derecho es una cosa que se llama novación, y la novación es una forma como se extinguen las obligaciones y pasan a ser reemplazadas por nuevas. Artículo 1644 del Código Civil. Novación es la sustitución de una nueva obligación a otra anterior, la cual queda, por lo tanto, extinguida. De tal forma que si una persona que es deudor aplica el recálculo previsto en la ley, la obligación anterior se extinguió, aunque no la pague, aunque no pague la nueva, la renovada, no podemos volver a la anterior porque se extinguió. No podemos. Entonces, hay una serie de cosas que no pueden quedar abiertas, señora Presidenta y señores miembros de la Asamblea. No pueden quedar ni en la ley de manera general, porque he venido siendo enfático al decirle que esto tiene que analizarse caso por caso. No es lo mismo la entidad o la persona que deba 75, 80, 90 millones de dólares y que no los quiso pagar, o que recibió un crédito sin garantía, o que no estuvo al día ni siquiera en sus obligaciones cuando estuvo abierta la banca. No es lo mismo esa persona o esa empresa con aquellas personas que tienen créditos pequeños sobre los 5.000 dólares, pues los que están abajo se extinguen. No es lo mismo, hay que analizar caso por caso. ¿Y quién va a analizar caso por caso? ¿El gerente del central? ¿El gerente de la corporación financiera? No. Tiene que haber un comité de calificación y de acreditación de deudores de buena fe, así como cuando se entrega un crédito, hay un comité calificador del crédito. Cuando se extingue una obligación, y sobre todo en estas circunstancias, es importante que haya un comité de acreditación de deudores de buena fe. Quiero hacer finalmente un par de reflexiones políticas que a mí me parecen importantes en torno a esta ley. Vuelve la comisión a cometer el mismo error que apunté en el primer debate. Nos adjuntan cifras, pero no hay descripciones. Simplemente nos dicen, hay tantos fideicomisos, hay tantos bienes muebles, los bienes muebles se ubican en tal provincia, en tal otra, pero ¿cuáles son? Hay deudores de buena fe, ok, nos pasan una lista de acreedores de más de 75.000 dólares, pero no nos pasan la lista de los deudores, ni de los chicos ni de los grandes. ¿Por qué no tenemos la lista de los deudores? ¿Por qué no? Durante toda la semana, señora Presidenta, durante toda la semana esta ley me ha incomodado mucho. Y me ha incomodado mucho porque estoy de acuerdo con el concepto, pero me fastidia la carpintería. Veo en la carpintería una serie de cosas que no están bien, de las cuales podrían ser favorecidas personas que no son para nada deudores de buena fe y que son también parte de los culpables de la crisis del 99 porque no pagaron sus deudas y dejaron a los bancos con un altísimo índice de cartera. Esa predisposición a aceptar el concepto, pero que la carpintería sea grosera, no clara, no bien articulada, me deja a mí en la posición, señores, y lo digo públicamente ante el país. Si no se crea este comité de calificación de deudores de buena fe y no se establecen estos requisitos claros para entender quién es un deudor de buena fe, no puedo votar a favor de la ley, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque aquí no se trata de sentimientos, se trata de recursos públicos, de recursos que se dejan de cobrar, y hay que recordar finalmente, señora Presidenta, que no todo el Ecuador fue deudor de la banca cerrada. Hubieron ecuatorianos, lo sé, señora Presidenta, gracias, hubieron ecuatorianos que en esa época y aún ahora viven en tal condición de pobreza que no pueden ni siquiera acceder a un crédito. Entonces sería injusto que en perjuicio de esos ecuatorianos, otros que no han pagado sus deudas terminen exonerados. Gracias, señora Presidenta.